Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, adeuda al fisco 63,000 millones de pesos y no quiere pagarlos. Y ha utilizado al Poder Judicial para posponer y volver a posponer el pago a lo largo de 10 años. Este caso ejemplifica cómo en México la justicia ha servido a los muy ricos en detrimento de todos los mexicanos. ¿Cuántas escuelas podrían haberse construido con esos 63,000 millones de pesos? ¿Cuántos hospitales? Hoy hablo del caso Salinas con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, conocida como la ministra del Pueblo. Bienvenidos a Largo Aliento. Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienvenida a Largo Aliento. Mucho gusto, Sabina. Lenia, quiero pedirte que nos cuentes más sobre la reforma judicial que se avecina y para empezar, que nos centremos en el caso de Salinas Pliego. ¿Cuántas veces ha utilizado Salinas Pliego al Poder Judicial para evitar pagar los impuestos que debe? Fíjate, bueno, no tengo yo un registro completo de los casos que ha llevado, pero me constan pues el año y 2 meses que llevo en la Suprema Corte, que se han propuesto ya con resolución, con proyectos de resolución, 5 asuntos, 5 juicios. 4 se han referido a adeudos fiscales de 3 empresas, la empresa Total Play, la empresa Grupo Electra y la empresa Nueva Electra del Milenio. Son 4 adeudos fiscales que originalmente excedían los 34,000 millones de pesos. Y tenemos un asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ese es parte de lo que se estaba resolviendo el miércoles pasado en la segunda sala de la Suprema Corte, que tiene relación con las facultades de esta unidad que conocemos como UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que justamente en la ley, entre sus facultades, se le otorga la de investigar cuentas individuales o solicitar información de cuentas individuales a diferentes bancos. Esta era la impugnación que tenía directamente como persona física Ricardo Salinas Pliego. Los otros juicios son de personas morales. Pero ¿cuántos años lleva usando así al Poder Judicial para evitar pagar impuestos? Pues yo creo que, no lo sé, pero tenemos muchos años porque pues hay esos antecedentes de que ha sido parte de un debate continuo en los medios de comunicación. Sí, por lo menos 6 años que uno recuerde como lega, como gente exterior al Poder Judicial. Pues por los tweets que a mí me sacaron de hace 10 años, pues ¿De 10 años? Tiene más de 10 años. Sí, lo que alega como enemistad son tweets que yo saqué hace 10 años. Y se refería a eso. Hay un tweet que dice que los empresarios deben pagar impuestos y con eso se buscaba acreditar una enemistad personal. Bueno, porque me estaba refiriendo justamente a sus declaraciones. Entonces, no sé si en aquel momento se tratara de casos específicos que hubieran llegado a juicio, pero sí se trataban de declaraciones de él mismo diciendo que los empresarios o él no tenía por qué pagar impuestos, seguramente. Entonces, ahora hay un método que utilizó Salinas Pliego para no pagar sus impuestos que llama la atención por su simpleza. Ajá. El requerimiento lo guardó en un cajón un ministro de la Suprema Corte.
Ajá, ajá. Lo metió en un cajón y se le olvidó. ¿Qué ministro fue? El ministro Luis María Aguilar. ¿Y cómo? Perdón, este, ¿qué le dio a cambio Salinas Pliego al ministro para que se le olvidara en un cajón el documento? Pues no lo sé, son estas cosas que se pueden observar, pero no se puede conocer su fondo. Entonces lo que vemos es este tipo de tácticas dilatorias. Ya después de esas son las más básicas, Pues, tener el acuerdo con la persona juzgadora y la detiene simplemente. porque, Simplemente a no ver, sale un proyecto de resolución. porque, a ver, Lenia, 63,000 millones de pesos no pagados al fisco y puestos en CETES, digamos. Le pudieron haber generado a Salinas Pliega en esos 10 meses 6,000 millones de pesos. Y no es difícil especular que el ministro se llevó una propina de algunos cientos de millones de pesos, si le salió barato a Salinas Pliego. No te voy a pedir que me digas que sí o que no, ya me dijiste que son cosas que se pueden observar, pero no, pero que tú no conoces. Pero existe esa posibilidad. Así podría haber sido. Es que el asunto justamente de posible corrupción tiene que ver justamente con que pues aleja la posibilidad de tener justicia. Entonces, cualquier tipo de acto de corrupción lo que hace es desplazar una sentencia, darle la razón a quien no la tiene, o incluso hasta en los asuntos fiscales, porque además llega a suceder de una demanda inicial de que se paguen impuestos, termina el fisco teniendo que devolverle a la persona que debería pagar impuestos. ¿Te Ha acuerdas sucedido. que Ceballos, Fernández Ceballos, se Sí, especializaba en eso? sí, O sea hay. que las grandes empresas del país lo empleaban a él, que estaba tan bien colocado políticamente en ese momento y que además tenía nexos directos con los ministros de la Suprema Corte y les regresaban miles de millones de pesos a las empresas, el fisco. O sea, era un subsidio casi, no, directo del Estado mexicano a los grandes empresarios. Pues ha sido uno de los principales temas de atención del Poder Judicial. Además, como materia, es la que hasta hace muy poco era mayoritaria en la Suprema Corte. O sea, llegó a ocupar hasta el 80% O sea, de la totalidad de asuntos que llegaban a la eran Corte. los impuestos de los muy Entonces, ricos. cuando se solicita la Ah, atracción de un amparo, resulta que los amparos favoritos para ser atraídos en la Corte son de carácter fiscal, no los laborales, no en el caso de los que nos toca a nosotros eh, tratar o resolver en la segunda sala, nos corresponden los administrativos, no tampoco es los administrativos, sino fundamentalmente los fiscales, que son como un desprendimiento del derecho administrativo. Y dentro de los fiscales, obviamente, que todos absolutamente se refieren al pago de impuestos. Eh, Solamente, lo cual es muy injusto, porque quien puede interponer un amparo es un particular, no la autoridad. Entonces, el particular es el que puede quejarse de que se le están cobrando determinada cantidad de impuestos. La autoridad recurre o acude para combatir esta resolución, si es que se le da la razón en un juzgado de distrito, después en un tribunal colegiado circuito, combate esa resolución y entonces solicita que se revise en la Suprema Corte, pero en general es el propio particular el que solicita a través de los propios colegiados que se pueda traer un tipo de sentencia de este carácter. muy ilustrativo. ¿Nos quieres enseñar? Este es un cuadro que hicimos de los 5 asuntos que se llevaron de hace un año y fracción. Es, es- Son una serie
de impedimentos y de recursos de reclamación que se estuvieron interponiendo. Se solicitaba el impedimento de un juez, perdón, de un ministro respecto del turno que le hubieran hecho para hacer el proyecto de esa sentencia. Se solicitaba ese impedimento, y después, cuando se le turnaba ese impedimento a otro ministro, se solicitaba el impedimento del ministro que iba a resolver el impedimento del otro ministro. Al mismo tiempo, se interponía un recurso de reclamación contra la admisión de el propio recurso de revisión, y se solicitaba el impedimento del ministro al que se le hubiera turnado el recurso de reclamación. Entonces fue haciendo eso que tenemos ahorita, que implica 47 recursos que son medios de impugnación de temas que no tienen nada que ver con la resolución de las sentencias. Los ministros ganan más de 500,000 pesos al mes, ¿cierto? Bueno, pues sí, con las prestaciones se disminuyó un poquito, pero todavía sigue siendo más de 500,000 pesos. Como 6 millones de pesos al año. Pero la verdad es que algunos viven no como millonarios, viven como billonarios, como magnates. Hay una discrepancia entre el estilo de vida de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y sus ingresos. Y de eso hemos hablado poco en México. Sí, yo creo que sí. El ministro Pérez Dayán el ministro Aguilar dio alguna explicación por haber olvidado en un cajón el requerimiento de pago de impuestos de Salinas, o algún ministro le exigió una explicación, o dijo, no, pues se me olvidó. ¿Qué dijo? Pues, o sea... No, es que el tema es grave porque en realidad cuando llega un asunto a la Corte, estos son los asuntos de atracción, son voluntarios, los votamos en cada sala, decidimos si lo atraemos o no lo atraemos. En general, los asuntos fiscales suelen atraerse, a menos que lo solicite la autoridad, es cuando en general no se atraen. Pero suelen atraerse en una cantidad muy grande. Entonces, también por esa razón es que tenemos, ahorita yo creo que es cerca de la mitad de los asuntos que resuelve la Corte. Entonces los atraemos y después se le turnan a un ministro. Cuando llega otro tipo de asunto, se turna, y quienes siempre deciden los turnos son o la ministra presidenta de la propia Corte, o en el caso de la sala participa el presidente de cada una de las salas, y ellos deciden a quién se le turna. En la Corte no tenemos un sistema aleatorio de turno, es una decisión, dicen los ministros que sí, pero yo no lo he visto nunca, y más bien lo que confirmamos permanentemente, porque además se suele incluso en algunas sesiones realizar esos returnos, lo vemos, es francamente arbitrario. O sea, va decidiendo quien tiene esa capacidad, quien tiene ese poder, va decidiendo a qué ministro le turna. Una vez que es turnado, el ministro presenta un proyecto. Para poder presentar un proyecto, en el caso de las revisiones de amparo, pues solamente se presenta el proyecto. Hay otros Sí. juicios que sí implican tener una instrucción, pero aquí solo estudiamos y elaboramos un proyecto. Entonces, si entiendo bien, para que al ministro Aguilar se le haya quedado encajonado ese asunto, tuvo que estar de acuerdo la presidenta de la Suprema Corte No, para que se retrasara, ¿o qué? no, me refiero al turno, a quién se le Sí, da. sí. O sea, ese es un tema discrecional, Ok, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que tiene cada ministro una cantidad de asuntos, los demás ministros no se meten. Cada quien presenta y ya. enlista cuando tiene, no tenemos Pero término, vaya, nadie dijo, tú ya no, estabas allí en la Suprema no Corte. tenemos términos nosotros No, para entonces, presentar proyectos. no se discutió el tema del atraso. Es que tenemos atraso en muchísimos. Pues, El tema del atraso, lo que quiero comentar es que es común.
No, es que cada ministro decide qué asuntos presenta. Ya. Decide cuánto se tarda en cada asunto. En teoría tiene que ver con la dificultad de ese proyecto, pero cada ministro puede tardarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 año, 2 años, 3 años. Yo he visto, se llegan a presentar proyectos que tienen 3 años, los hemos resuelto Sí. recientemente, proyectos de 3 años. Esos ministros que no dijeron, ah, caray, se le olvidó 10 meses en un cajón al ministro Aguilar un asunto fiscal de Salinas Pliego, son los mismos que ahora van a votar sobre el amparo de Salinas, que mete Salinas para que no le revisen las cuentas el WIF. Son los Así. mismos. Pues sí, así es, así es. Y a ver, y otra cosa que yo no entiendo, discúlpame la inocencia, porque no es ingenuidad, es inocencia. La Unidad de Inteligencia Financiera, el WIF, según entiendo, es el organismo del gobierno mexicano encargado de investigar y combatir delitos financieros. El amparo de Salinas es para impedirle a ese organismo que haga su trabajo. Así es. Pero ¿es posible eso? O sea, yo puedo meter un amparo para que un organismo del Estado no cumpla su trabajo. Pues es que a eso se han dedicado muchas personas que justamente no quieren que se les investigue. En el caso, además, de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido muy impugnado a tal grado de que se han generado incluso jurisprudencias por la cantidad de juicios que interponen los afectados, los que se ha venido limitando mucho sus funciones. Entre otras, por ejemplo, en la última jurisprudencia, que es verdaderamente limitativa, se le pusieron requisitos a la UIF para solicitar o para hacerle caso bueno, ya se le había quitado a la UIF la facultad de investigar a solicitud de una autoridad mexicana. Ya eso ya lo tiene, hay una jurisprudencia que dice investigar. que solamente puede investigar a solicitud de una autoridad extranjera. Pero ya en la última jurisprudencia, que fue votada justamente en la segunda sala, en esta última jurisprudencia lo que dice es que sí, si bien puede investigar a solicitud de autoridad extranjera, tiene que seguir los siguientes requisitos. Y entonces le pusieron, entre otros requisitos, que esa autoridad extranjera sea la autoridad competente en la materia de ese país del que provenga, que no sea cualquier autoridad extranjera. Pues, Entonces, por ejemplo, ya no puede ser una embajada, ya no puede ser a través de un ministerio, por ejemplo, de justicia o de seguridad pública, sino que tiene que ser específicamente la autoridad investigadora en ese país la que le solicite a México para que México le pueda otorgar información. Además, ya no puede ser a través de correos electrónicos simples. Además, tiene que venir firmada por ese funcionario que es la autoridad competente. Entonces, bueno, nosotros le pusimos requisitos a las autoridades extranjeras para solicitar esta información, para hacerle caso. Déjame hacer una síntesis. El Poder Judicial mexicano le ha prohibido a la Unidad de Investigación Fiscal que investigue los asuntos fiscales en México. Financieros. Ese es el caso. Vamos a un corte y seguimos hablando del Poder Judicial mexicano. Volvemos. El mismo reglamento dice que si ha mostrado una amistad pública hacia esa persona, tampoco puede votar. Y en el caso del ministro Pérez Dayán, precisamente, pues son amigos. ¿Y cómo sabemos que son amigos? Porque existen fotografías del ministro Pérez Dayán en los asientos de un estadio de fútbol que está con los ejecutivos del Grupo Salinas.
Lenia, estoy escandalizada. Lo que nos estás diciendo es que según el Poder Judicial, ahora se puede lavar dinero y está impedido el Estado mexicano de investigarlo. Pues, por ejemplo, si lo nota una autoridad nacional, sí. ¿Y qué tanto involucra esto al crimen organizado? Puede, por supuesto que lo puede involucrar muchísimo porque puede estarse lavando dinero. Bueno, de hecho, la forma de ocultar cualquier dinero ilegal, pues es a través del lavado. Entonces, sí impide la investigación de actividad del crimen organizado, por supuesto. Ahora, entremos al detalle del caso Salinas. Los abogados de Salinas Pliego dicen que tú, ministra de la Suprema Corte de Justicia, no puedes votar en este caso porque publicaste, como nos dijiste, hace 10 años, antes de ser ministra, Ajá, por cierto, tu, pues no diría tu opinión personal, algunas verdades consabidas, ajá, como que los empresarios tienen que pagar impuestos. ajá. ¿Qué más publicaste? Pues por ahí publicó la Suprema Corte, incluso haciéndose eco. No, es que fue un tema muy irregular resuelto en la segunda sala, porque el proyecto que se estaba votando me estaba a mí declarando no impedida. Fue un proyecto que venía del ministro Alberto Pérez Dayán y ese era el que se estaba votando y los ministros deciden votar en contra, es decir, porque sí estoy impedida. Y en el momento en que votan en contra, pues se quedan sin argumentos por los cuales sustentan que yo estoy impedida. En este tipo de casos tiene que presentarse otro proyecto porque estamos obligados a razonar, a motivar nuestras sentencias, en este caso esa resolución. Entonces, en la prisa mal hecha pues sí, es eso, una prisa extraña para declararme impedida ese mismo día, los ministros deciden no retornarlo. Y es más, deciden no solamente eso, sino que el mismo ministro Alberto Pérez Dayán no tenga que presentar un proyecto con una resolución, con una motivación contraria a lo que él mismo estaba planteando. Y te enojaste y te levantaste y te No, no, no. fuiste. En realidad, esa era una obligación ¿Sí? que estaba establecida en el reglamento. Y yo lo que pensé es que si me salía, iban a verse obligados a presentar ese proyecto y a votarlo, porque eso es lo que dice Ah, el reglamento. Entonces decidí salirme, pero de todas formas fue el único proyecto que votaron. Ya se habían votado en esa misma sesión 14 proyectos más, pero decidieron no votar los otros, sino exclusivamente ese. bueno, Ese para que en esa sesión quedara claro que yo quedaba impedida. ¿cómo lo entiendes, Len? Como una prisa muy extraña, Pero cuando que dices extraña, no sé, ¿qué podría caber allí? pues que tenían un compromiso que era improrrogable, Con Salinas que en Pliego. esa fecha tenían que resolverlo, pues suena incluso a eso, suena hasta un compromiso Pues es con que el no se entre entiende otra comillas, cosa. afectado. Ahora déjame hablar de algo. Sí, Ok, me leí, fíjate que me sí. leí el reglamento, en donde Ajá, dice que si un ministro ha mostrado animadversión abierta contra un sujeto, entonces no debe votar en su caso. Pero en el mismo reglamento dice ajá, ajá. que si ha mostrado una amistad Amistad, así es. pública Ajá. hacia esa persona, Sí, tampoco puede votar. sí, así Y en es. el caso del ministro Pérez Dayán, precisamente, pues son amigos. ¿Y cómo sabemos que son amigos? Porque existen fotografías del ministro Pérez Dayán en los Ajá. asientos del estadio, de un estadio de fútbol que está con los ejecutivos del grupo Salinas. ¿Eso no se trajo a colación? Lo que pasa es que se estaba discutiendo mi impedimento y, por cierto, es muy abusivo porque en esa discusión yo no podía participar. Entonces, lo único que les impugné fue la forma en la que lo estaban tratando y que estaban violando el reglamento. Entonces el señor Pérez Dayán, que ha sido visto sentado con los ejecutivos Es del que grupo Salinas, presenta es, un caso. Es que es todo chueco. no, es terrible porque es que como se va resolviendo
impedimento por impedimento. Nosotros tenemos varios procedimientos, tenemos la recusación, tenemos el impedimento. En este caso o en otros casos se puede solicitar la recusación, que es que el ministro se declare a sí mismo impedido. En este caso me estaban solicitando el impedimento contra mí. Nada más estaban discutiendo eso, pero fíjate qué terrible es, porque solamente las partes pueden solicitar estos procedimientos. Solamente en este caso la Secretaría de Hacienda es la que puede llegar a solicitar el impedimento o la contraparte, en este caso. Este sí estaba relacionado directamente con el señor Ricardo Salinas Pliego. Los otros pues podrían ser los representantes legales de las empresas. Pero tendrían que estarlo solicitando, si no, no se puede discutir. Lo que es un abuso, o creo yo que no debería estar tan limitado, porque pues cualquier otra persona puede tener señales clarísimas de que debería declararse impedida una persona por conflicto de interés y no poderlo manifestar, porque si la contraparte no lo advierte, pues simplemente no se discute. Ahora, en este caso particularmente, incluso lo que habíamos entendido todos los ministros, porque somos 7 ministros en los que se ha presentado impedimento, es que era una táctica dilatoria más que otra cosa. Y lo que es curioso es que ese día tenían prisa, y la prisa yo creo que estaba relacionada con la estrategia posterior que debe tener todo este tringlado, este conjunto ya de bola de nieve que se hizo para poderse resolver, creo yo, antes de que venga el cambio de la siguiente corte. Exacto, exacto. Hay que entenderlo en el contexto de que en junio, ¿cuántos de los ministros se van de la corte? Se van 7 ministros, somos ahorita 10. Se van 7. Se van 7 y 3, bueno, quedamos sujetas a ser electas. A votación, exactamente. Entonces, no sería de extrañarse que dentro de los que se van a votar para aprobar el veto a la UIF de investigar a Salinas Pliego. Es muy probable, pues ese es el primer asunto que queda liberado ya una vez que yo estoy impedida y que va a tenerse que llamar a alguien distinto para votar. Esa es una posibilidad en este caso. Lo que se siente es que es una corte envuelta en una cantidad de verbo y de reglamentos, y que atrás hay cosas muy simples, que se llama comprar la justicia. Fíjate que, pues, en esta parte particularmente, se supone que el impedimento, la recusación, son recursos justamente para garantizar que no se compre a través de que se impugne el conflicto de interés. Ese es el mayor tema de protección, no a las personas que nos hemos declarado, digamos, que porque además a mí se me puede imputar una cosa muy extraña, que es una especie de enemistad ideológica, porque yo a esta persona no la conozco personalmente. Claro, pues, y es más, lo que se supone que como enemistad existe, pues tiene que implicar la manifestación de actos que tiendan a agredir a una persona. Yo no he agredido a esta persona, es más, si se puede hablar de enemistad contra alguien, más bien tendría que ser de él contra mí, porque sí me ha estado insultando bastante. Pero yo no lo he insultado, no lo he agredido, no le he hecho la vida imposible, no lo he acosado, no le he generado incomodidad. Decir que los empresarios deben pagar impuestos es parecido a los asesinos deben ir a la cárcel. Exactamente. Y si eso es ideológico, pues ya estamos discutiendo la base de la civilización. Pero además es bien perverso que se haya puesto esta parte en la ley, porque justamente, te insisto, lo que se buscaba originalmente es que estas figuras impidan conflicto de interés. Claro. Es decir, que alguien le ayude adentro, no que alguien piense distinto de la persona, porque además es tramposísimo,
porque todos los demás ministros pueden estar pensando justamente muy amistosamente o peor aún tener un condicionamiento favorable fabricadísimo sin necesidad de decir una palabra, y resulta que en esos casos sí es consentible, como en el caso del ministro, aunque ese es un hecho tangible, guardó o simplemente decidió no procesar. Pero el ministro Pérez Dayán, existen las fotos de él en los asientos. Por ejemplo. Entonces, eso es una muestra tangible de conflicto de interés que podría ser. Tendría que estar recusado, pero supongo que alguien de los otros ministros debe decir, yo Es que pongo a no podemos discusión eso. nosotros. No pueden. No, es Entonces, que no, ¿por qué no actúan por eso te inmediatamente? comentaba. Está en las redes la foto del ministro Pérez Dayán sentado contra Quien puede hacerlo, pues es la otra parte, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda. Son las partes las que pueden hacerlo. Puede todavía hacerlo, ojalá lo haga. Ahora, tú estás publicando mucha información sobre el caso. Habrá quien diga que estás litigando en redes. Ajá. ¿Qué piensas? No, yo lo que he hecho sobre este tema, por ejemplo, al hacer público este enredo y hacer público que hay 47 medios de impugnación, lo único que estoy haciendo es informar, no los califiqué. Lo único que he calificado es que se trata de un procedimiento para alargar los juicios o la resolución de los juicios, y eso está sancionado. Lo hago notar porque lo he estado solicitando tanto en el pleno de la propia corte, como en la sala, como en la segunda sala. Estuve solicitando que se sancionara a esta persona, porque nosotros ya resolvimos 14 de estos procedimientos y no los sancionamos, y la ley de amparo dice que se le debe sancionar, que procede sancionar hasta con una multa. Y no se les sancionó, hasta ahora apenas se les sancionó la misma semana pasada, pero no se le había querido sancionar. La ley de amparo lo dice, está prohibido estar alargando artificialmente juicios. Y esta persona tiene una estrategia para alargarlos, porque ni siquiera es que quiera declarar impedidos a los 7 ministros. ¿Qué tan común es esto? Las técnicas dilatorias de Salinas Pliego. También Salinas Pliego le gusta hablar públicamente de sus asuntos. ¿Cuántos megaempresarios mexicanos hacen esto? Este es el único caso que yo he visto. Y es más, en el caso anterior de la empresa Total Play, el propio Ricardo Salinas Pliego metió un impedimento contra el ministro Luis María Aguilar, diciendo que ya lo había presionado el presidente de la República para resolver en contra de ese asunto, y entonces él creía que no iba a resolver imparcialmente. Bueno, se declaró los demás ministros. Lo que hacemos es votar nada más si procede o no procede el impedimento, pero no los presentamos nosotros. Y en ese caso lo que hicimos fue declarar no legal, es decir, infundado, rechazar ese impedimento, y el ministro Aguilar efectivamente votó en ese caso. Pero en ese caso presentó un impedimento de una persona que él decía que podía tener un criterio no imparcial. ¿Y te ha dolido que los otros ministros han sido dóciles a la estrategia de Salinas Pliego de dilatar, y en el caso puntual tuyo te han retirado de la posibilidad de votar? Pues no, tanto como dolor personal, bueno, obviamente que me parece indignante la trampa, porque se trató de una sesión tramposa esa. Justamente porque estén alterando estos criterios que se nos aplican. Que están todos parte de una trampa tendida. Sí, claro, fue un acuerdo absoluto. Es más, a esa sesión llegaron los ministros tarde, y cuando llegan ya con una estrategia para abordar este tema. Eso fue más que notorio. Cuando sucede eso, pues lo que hay es una trampa en la que se ponen de acuerdo
en este tipo de resoluciones. La ministra Yasmín Esquivel, pues ha sido afín a muchas de las luchas que tú has dado dentro de la Suprema Corte. Ella vota para que se te retire la posibilidad a ti de votar. Es como una traición muy obvia. Pues es la posición que manifestó en esa sesión. Ahora, sobre el tuit que no voy a repetir lo que dice, lo vamos a poner en pantalla, el tuit con su léxico pues de maleante, ¿no? O de adolescente de Monterrey de 13 años. Salinas Pliego te pone un apodo. Lo que a mí me admira como dramaturga, Lenia, es esto, que Salinas no entiende que te ha posicionado a ti como como la única ministra que le planta cara al poder económico. Esa es la lectura final. Y no, o sea, la única ministra o ministro que no se le dobla al poder económico. Y eso te da una visibilidad muy grande y además te da un prestigio que te podría hacer ganar el puesto de presidenta de la Suprema Corte de Justicia el 2 de junio, cuando se vote por cuáles serán los próximos ministros. El ministro que tenga más votos será el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí notas esa paradoja en la actitud de Salinas Pliego? Pues yo creo que no se da cuenta de la enorme antipatía que generan estas actitudes prepotentes. El que exija un privilegio que no tenemos los demás mexicanos, que además decida destinar su espacio en las redes sociales justamente presumiendo que no tiene por qué pagar impuestos, pues le molesta a muchísima gente, gente que trabaja y le descuentan los impuestos, gente que paga mercancías y nos descuentan los impuestos, y también empresarios que permanentemente están declarando sus impuestos, que les cuesta mucho trabajo sacar adelante sus micros, pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, estar viendo que hay grandes empresarios que no han tenido esos esfuerzos para hacer crecer y mantener este tipo de empresas tan grandes, reclaman como si tuvieran derecho al no pagar impuestos. Lenia, pero y lo reclaman frente al SAT y lo reclaman también frente a los jueces y buscan maltratar autoridades para que se sientan sometidas y accedan a este maltrato. Pero del lado de la Suprema Corte lo que vemos es una Suprema Corte que hace un complot para prohibirle al Estado mexicano investigar a un empresario. Y la única ministra que es excluida del complot eres tú. Eso es lo que se ve desde afuera. Y es lo que digo que te está haciendo a la larga, no tanto a la larga, dentro de 2 meses lo veremos, un gran favor. Pues sí, puede ser, terminar siendo un favor, claro. Te voy a preguntar ahora más sobre la reforma judicial que viene luego de una pausa. Volvemos. Pero empezaron a ponerla en las redes sociales. El otro día conocí a un periodista, un muchacho de este medio que se llama El Soberano, y él me dijo, yo fui el primero que te puso ministra del Pueblo, porque además lo publicaron en su portadita de su revista. Es probable que así sea. ¿Y tú lo aceptaste? Y de inmediato, pues, por supuesto, me encantó, lo adopté y me lo he puesto hasta la fecha. Lenia, salto para atrás 1 año y pico, cuando entraste a la Suprema Corte de Justicia. Nos contaste en una conversación previa que los otros ministros se incomodaron porque te comunicas con la gente. Publicas en tweets, también das entrevistas, tienes una columna semanal en el periódico Universal, se llama La Ministra del Pueblo.
Por Ujú. cierto, antes de hacerte la pregunta, ¿quién te puso ese mote? Pues yo creo que obviamente gente simpatizante, pero empezaron a ponerla en las redes sociales. El otro día conocí a un periodista, un muchacho de este medio que se llama El Soberano, y él me dijo, yo fui el primero que te puso ministra del pueblo, porque además lo publicaron en su portadita de su revista. Es probable que así sea. ¿Y tú Eh, lo aceptaste? y de inmediato, pues, por supuesto, me encantó, lo adopté y me lo he puesto hasta la fecha. Entonces, cuando me dicen, pues, ¿te autodenominas? Pues sí, sí me autodenomino y no sería ningún pecado, porque me identifico, por eso me autodenomino ministra del pueblo, y no importa realmente el origen. Digo, él dice que, este muchacho dice, y pudo habérseme ocurrido a mí. El tema es la identidad que me da. Para mí es un pronunciamiento, es una declaración de principios, es una finalidad. Por eso me es tan importante el nombre. Entonces, no sé qué cosa interpretan los que le ponen y además hacen énfasis la autodenominada. Se autodenominó, pues no O sea, sé, que no lo eres y pretendes serlo. no sé cuál es la acusación. Sí, La yo acusación creo es que no es cierto. no, pues yo creo que pues es que es lo de menos. Bueno, Lo que creo es que piensan que me da popularidad por sí mismo. Bueno, pues es la connotación que tiene. Entonces, si me la hubieran puesto otros o yo, para mí es exactamente lo de menos. bueno, ministra del Pueblo, tú firmas tu columna del Universal como la ministra del Pueblo, ya todo el mundo te Ajá. conoce como la ministra del Pueblo, y ellos vienen de una tradición de la reserva, de la distancia, de no hablar, no explicitar. Hasta hace poco no daban entrevistas en la tele. Han empezado y muy tímidamente y no todos. Ajá. Y también nos contaste que a tu ingreso a la corte los ministros te reciben con un fuego amigo escondido. O sea, que filtran un video de ti en una vecindad donde te estás ahí enojando y que esto como una gran acusación. Y nos explicabas, la acusación es que estoy en Bermudas y creo que estás en chanclas de hule o algo así. Es probable. Entonces, la gran acusación es que la clase social, Sí, eso es lo que eso es lo están que están señalando. denotando, claro. Ahora te pregunto sobre el plagio de tesis o el presunto plagio de tesis del que se acusa a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Eso fue fuego amigo de nuevo? ¿O fue la oposición? ¿O fue un linchamiento espontáneo en redes? ¿Qué observas tú en No, esos no lo momentos? sé. No lo sabes. No sé cómo surgió. Lo que es un hecho es que llegó hasta opinar la propia universidad al respecto. Pero no sé dónde surge. Surge sí, en un momento, porque eso sí es muy notorio, surge en un momento en el que se está decidiendo quién va a ser el siguiente presidente de la Corte, que es justo cuando llega Norma Piña. Que por cierto, así sucede. En ese momento es cuando meten este tema y por supuesto pues le afecta muchísimo, pues eso es un hecho. Le sigue afectando hasta hoy. Y lo que es terrible es que ya quedó, ¿no? Estos linchamientos quedan. O sea, ella ya la UNAM ya dijo que no hubo plagio de tesis, Eh, mm, pero va a seguir esta. y hubo una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa que es la que termina resolviendo. Es el tribunal el que dice que no hay un plagio. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que se empieza a hablar en la corte, no oficialmente, pero supongo que van a tomar un café o hay un receso o salen a tomar al aire a un balcón? ¿Cuándo es que empieza a sonar la posibilidad de que haya una reforma judicial? Yo creo que
Se vino dibujando. eh, eh, a partir de 2018, 2019, que viene un cambio muy fuerte de gobierno, empiezan nuevas prácticas. También hay una gran, pues, justamente impugnación judicial. Se interponen muchos amparos contra las grandes obras de infraestructura del nuevo gobierno, ¿Qué hace contra la oposición? exactamente, a través sobre todo de estos llamados juicios estratégicos, litigio estratégico que le llaman, a través de asociaciones civiles, incluso ni siquiera relacionadas o ni siquiera con residencia en las zonas en las que está desarrollándose la infraestructura, se interponen múltiples amparos contra el Tren Maya, se interponen contra el tren interoceánico, contra cada una em, de las propias obras e incluso contra algunos programas sociales. Entonces se van interponiendo y los jueces le van dando mucha Celeridad. admisión. Bueno, se les van concediendo una enorme cantidad de suspensiones. De hecho, incluso hasta se cambian algunos criterios judiciales en favor de facilitar ¿Tú, di- estas tú impugnaciones. dirías, Lenia, que es el momento en donde empieza a polarizarse el poder judicial, en especial la Suprema Corte? O sea, que empieza a sonar que son de la derecha, o sea, que están trabajando en colaboración. Empieza a haber una circunstancia distinta a la que había, porque no habíamos visto tanto activismo, se le llama, cuando son los propios Sí. jueces incluso los que van facilitando a través de estos criterios cómo parar estas obras, y parte de ese activismo se refleja en que se le dan ahora pues la posibilidad de interponer juicios a estas asociaciones y automáticamente se le está otorgando el interés legítimo. Es decir, se le admite el juicio, se le admite la impugnación, aunque no le afecte personalmente, como Y eso no se decimos habla en los en el amparo. pasillos. O sea, supongo que tienen mucho cuidado de en la misma Suprema Corte decir, estamos trabajando para el PRI y el PAN. O sea, que no se usan nunca esos términos, ni esos señalamientos, o sí hay este tipo de discusiones no oficiales. Porque afuera explota esa discusión. Dicen, miren, el Poder Judicial está trabajando para la derecha. No, hay una enorme politización en términos de que va quedando muy claro que hay toma de posición no necesariamente jurídica sobre cada uno de los asuntos. Yo creo que eso se va reflejando cuando yo ingreso a la corte, pues ya había sucedido todo esto y justamente por eso es que era más que obvio. Además, bueno, yo ingreso ya anunciándose o habiéndose anunciado que se va a presentar una iniciativa de reforma judicial. Se presenta Ya se a había los 2 anunciado. meses. Ya se había anunciado y todo el año anterior, de hecho, se había estado hablando de ella. Pero en realidad yo creo que la necesidad y la obviedad de una reforma judicial vino desde el rompimiento de relaciones prácticamente con el Poder Judicial, que pues se materializa con Norma Piña como presidenta de la Corte. Sin embargo, más bien las tensiones eran anteriores. Ya el propio Poder Judicial había estado actuando muy militantemente contra el gobierno, y en la propia Suprema Corte había estado cambiando de criterios respecto de las leyes, las reformas varias, y también sobre este tipo de actuaciones de los juzgados contra la infraestructura en particular. Nos hablaste largamente de eso en la anterior Sí. entrevista que nos diste, pero quisiera llegar al momento en que la reforma judicial termina por ligarse al resultado de las elecciones presidenciales. Se vuelve muy claro que si gana la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, habrá reforma judicial. Y si gana la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, no habrá reforma judicial. Dentro de la Suprema Corte,
de nuevo, no oficialmente, se siente esta politización, esta polarización clarísima entre los del PRIAN y los de la izquierda? No, 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 ¿No? no. ¿Cómo le hacen? No, es que no la hay en realidad en términos ideológicos. ¿No la hay? No, no, no la hay. Hay en algunos momentos, pues sí hay consensos y hay bloques en relación con temas específicos del gobierno o temas muy, muy específicos que son de muy clara afectación social, pero en general no se refieren a los temas fiscales o no se refieren a temas mucho más más económicos. Y ahí no, pues no hay O sea, no hay bloques no hay ahí. ministros de Ahí no hay, derecha y no hay ministros de pues, izquierda. si hay, si los hay, el bloque no es, no es precisamente en los términos en los que se le ha querido ver. No, no es así. Entonces, eh, eh, a ver, llega un momento en que algunos ministros, tú entre ellos, salen a promover la reforma judicial fuera. ¿Esto es ya que ganó Claudia Sheinbaum o es antes? Soy la única que hablaba de reforma al Poder Judicial, esa es la verdad. Que hablabas fuera. Y fuera, sí, fuera y adentro. Cuando se presenta la reforma al Poder Judicial, hay muchísima resistencia, cuesta mucho trabajo, incluso que gente de dentro hable o la reciba bien, cuesta mucho trabajo. Y se tardan más bien varios meses. En algunos casos jueces. Vino primero toda esta movilización que paralizó 2 meses y medio a la Corte. A partir de ahí es que después de esa movilización es que empiezan a declararse algunas personas. Bueno, hay algunos jueces muy valientes que defienden su trabajo, intentan continuar su trabajo mientras está el paro y a veces, bueno, en algunos casos hasta violentamente los obligan a salir del juzgado. Son varios casos que incluso pues causaron pues bastante efervescencia en redes sociales, pero fuera de ahí se tardaron otras voces en pronunciarse en favor de la reforma meses, hasta después de este paro fue que se empezaron ya a pronunciar varias personas en favor de la reforma, personas de adentro del propio Poder Judicial. Se nos acabó el tiempo de este largo aliento. Te pido, Lenia, que no te vayas. Grabemos el programa de la semana que viene donde te preguntaré precisamente sobre esos meses efervescentes y peligrosos en el Poder Judicial y lo pasamos a la semana que viene. ¿Qué te parece? Muy bien. Por lo pronto me despido de los amigos y amigas de Largo Aliento con quienes nos vemos la próxima semana.